A, B. Entonces, tenemos esto. Este punto de acá es f de A. Este punto de acá es f de B. Yo lo que quiero aproximar es el área bajo esta curva. El área bajo esta curva, ¿sí? De lo que es el análisis matemático, nosotros lo definimos como área, la integral entre A y B de esta función, que es f de x, diferencial x. Que por la regla de Barrow, ¿sí? Decimos que existe una función f de x, que lo llamamos la primitiva, que me cumple que la derivada de f de x mayúscula me da lo mismo que la f minúscula de x. ¿Sí? Entonces, la primitiva evaluada entre los límites a y b. Esto no es otra cosa que f evaluada en b menos f de a. ¿Sí? Esto por la regla de Barrow. Ahora, muchas veces conseguir el valor de esta primitiva o la función primitiva no es algo sencillo. ¿Sí? No es para nada sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de aproximar esta solución. ¿Sí? Entonces, la primera solución que nosotros nos ocurre es decir, bueno, tomo esto de acá, uno este punto con esto de acá, y agarro el área de este trapecio. Ahora, ¿cómo es el área de un trapecio? Antes que eso, ¿cuál es un trapecio? O sea, ¿qué es un trapecio? El trapecio es un cuadrilátero donde tiene dos lados que son paralelos. Vamos a suponer que estos dos lados son paralelos, ¿sí? Y dos lados que no son paralelos, ¿sí? Entonces voy a decir que este lado A, B, C y D, ¿sí? Voy a decir que A, B, este segmento es paralelo a CD. Vamos a trazar lo que vamos a llamar altura, que es la perpendicular que une los dos lados paralelos, ¿sí? Llamamos H. Entonces el área va a ser, esto llamamos base menor, que en general van a verlo escrito con la B minúscula. A esto lo llamamos base mayor, porque la base más grande. Escribimos como B mayúscula y va a ser B mayúscula más B minúscula sobre 2 por la altura. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Ese es el área de este trapecio. Con lo cual el área de este trapecio de acá va a ser la base menor, que es f de a, más la base mayor, que es f de b, sobre 2, porque estamos haciendo esto, por la altura, que es b menos a. Esto es lo que nosotros conocemos como la regla de trapecios simple. ¿Hasta acá me siguen? Acá donde me responden sí o no, en este caso. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué será la regla de trapecios compuestos? La regla de trapecios compuestas, yo lo que tengo que determinar es en cuántos intervalos voy a dividir todo esto. Yo acá, o sea, en cuántos trapecios los voy a dividir. Yo acá estoy, en el anterior, está haciendo en un solo trapecio. Para un solo trapecio tengo dos puntos, que los vamos a empezar a llamar nodos, ¿sí? Tengo dos nodos, y tengo un solo intervalo. Entonces, vamos a suponer que tenemos la misma función, vamos a hacer un gráfico similar.
¿sí? Desde A hasta B, ¿sí? Y lo voy a separar en dos partes iguales, ¿sí? Con lo cual, voy a trazar en el medio lo que llaman la mitad. A esto, que era la altura, va a ser B menos A sobre 2, ¿sí? Y esto de acá también es la altura del trapecio. Y me va a quedar en dos trapecios, ¿sí? Este de acá, que es muy parecido a la curva, ¿sí? Y este de acá, que es un poco más grande que la curva. Entonces, el área va a ser la suma de las dos áreas. Ahora, este punto de acá, en particular, es F, lo vamos a llamar así, A más H. ¿Por qué más H? Porque H es la distancia del intervalo. En la hora anterior yo lo llamé directamente a esto, como estaba haciéndolo en 2, lo había hecho A más B sobre 2, porque es justo el punto medio, ¿sí? Pero esta escritura de A más H me va a decir que cuando yo lo divida en más intervalos va a ser más fácil la escritura. El primer trapecio es base menor más base mayor. Las alturas de las bases es la función f en A, y en este caso es f en A más h. Entonces el área va a ser igual a f en A más f en A más h, y esto es lo que me estaba confundiendo, que me había olvidado, sobre 2, por la altura, b menos a sobre 2. Este sobre 2 me lo estaba olvidando antes, Brian. Por eso no me estaba dando. ¿Sí? Más, esto es el área del trapecio, todo está acá, ¿no? Naranja. El otro área va a ser F en A más H más F en B sobre 2 por la altura, que es B menos A sobre 2. Ahora, el B menos A sobre 2 y sobre 2 lo puedo sacar como factor común. Entonces me queda esto lo voy a poner a propósito así, porque me va a servir para la generalización. ¿Sí? Y en el factor común me queda F en A más F en A más H más F en A más H más F en B. Esto me aparece dos veces. Más dos veces F en A más H más F en B. Esto a nosotros va a ser la regla de trapecios compuestos. Profe, ¿no era ahí donde pusiste 2 por f de b más a sobre 2? No, A más Antes no lo H. pusiste así. Sí, a ver. B más A más B sobre 2 es lo mismo que el A más H. Va a ser lo mismo que A más H. ¿Por qué esto de usar A más H? Ahora voy a poner el ejemplo para una cantidad de intervalos n. ¿Sí? La regla de trapecios compuestos me va a quedar esto de acá. Ahora, esto va a ser de forma general. Nosotros no vamos a trabajar con ejercicios así, pero si al intervalo AB, ¿sí? Lo separo en n intervalos iguales, me queda que
H es la medida de cada uno de los intervalos, va a ser B menos A sobre N. ¿Sí? Entonces el área va a ser esperen, H, ¿sí? Sobre 2 me va a quedar. ¿Por qué H sobre 2? Porque cuando yo saco factor común me va a quedar H sobre 2 siempre. ¿Sí? Porque me queda B menos A sobre 2. Este es H. Y este 2 me aparece en todos los términos. Entonces me queda H sobre 2, me va a aparecer siempre. Recordemos que H va a ser B menos A sobre N. Por F de A, que es el primero, más 2 F de A más H, más 2 por F de A más 2H, más así sucesivamente hasta ¿cuántas veces voy a sumar H? ¿Sí? Si yo separo en n intervalos iguales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Estoy separando en 8 intervalos iguales. Si yo agarro este trapecio, ¿sí? Le sumo este trapecio. Después le sumo este otro trapecio. Después le sumo este trapecio. Después le sumo este, este y este de acá. ¿Sí? Este es A y este es B. Yo quiero generalizar esto de acá, ¿no? Cada uno de estos mide H. H, H y H, ¿no? Lo que me va a pasar, que es lo que estoy tratando de escribir de forma generalizada, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, es que yo quiero ir escribiendo los del medio. Cada uno de los del medio me va a aparecer dos veces. ¿Por qué? Porque para el primer trapecio, este de acá es A más H, para el primer trapecio me queda A, F de A, más F de A más H, sobre 2 por el valor de la altura que es H. Para el segundo me aparece F de A más H, porque se vuelve a usar este valor de acá, más este valor de acá, que es F de A más 2H. O sea, le sumo dos veces el intervalo. Este valor de acá es A más 2H. Este de acá es A más 3H. A más 4, más 5, más 6, más 7. ¿Sí? Lo que me va a pasar es que A más 8H me va a quedar lo mismo que B. O sea, si yo le sumo al valor A los 8 intervalos iguales, me queda el valor del otro extremo que es B. Entonces, para poder generalizar, voy a hacer dos veces F de A más N-1 por H más F de B. A ver, chicos, esta fórmula así, repito, nosotros vamos a trabajar con dos intervalos nada más, pero necesito escribir la generalización. ¿Sí? Entonces, si yo lo voy a separar en n intervalos iguales, 8 intervalos iguales, por ejemplo, entonces necesito que lo que mide todo el intervalo general lo divido en 8 partes iguales. Es esto que hago acá. Me quedaría b menos a sobre 8. ¿Sí? A eso lo divido por 2. ¿Por qué? Porque para cada uno de los trapecios termino sacando como factor común esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el otro me va a quedar esto. Sobre 2 por h. Entonces de vuelta saco como factor común esto de acá.
Esto me aparece en todos los trapecios, que es lo que yo escribo acá, porque lo saco como factor común en la fórmula general. ¿Sí? Y en la parte de adentro me aparece el FDA, me aparece el FDA más H, y me aparece de vuelta el FDA más H. Me aparece el FDA más 2H y en el trapecio siguiente me aparece de vuelta. Así, cuando el FDB me aparece una sola vez, que es en el último de todos los trapecios. Por eso esta escritura. ¿Sí? Que todos los del medio me aparecen dos veces, pero el primero y el último me aparecen una sola vez. ¿Sí? Entonces el área de trapecio compuesta, ¿sí? Si me dice para 20 intervalos, voy a tener que hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros en el examen no vamos a ver con 20 intervalos porque es un bardo de cuentas. ¿Sí? En realidad eso uno lo programa para que la computadora lo que hace va evaluando y calcule y ya está. ¿Sí? En cuantos más intervalos los separamos, la aproximación es mejor. Eso es lo que me va a pasar. Nosotros lo que vamos a hacer de trapecios como regla compuesta va a ser en dos intervalos. Lo que estábamos haciendo con Brian cuando ustedes entraron en la clase es aproximar la función, la integral de e a la x, diferencial x, entre 0 y 3. ¿Sí? Hicimos trapecios simples. ¿Sí? Para trapecios simples, ¿qué hicimos? Dijimos que el área era f de b menos f de a, perdón, más f de a, todo esto sobre 2 por el valor de h, que en este caso es b menos a. ¿Sí? Entonces en este caso me queda f de 3 más f de 0, todo esto sobre 2 más 3 menos 0. Y esto lo que me había dado era 31 algo, ¿no? Sí, 31,628. Para trapecios compuesta, que esto es lo que te decía Brian, que me había confundido porque me estaba faltando un 2, lo que tenemos que tener en cuenta es que el área va a ser, ¿sí? Lo que escribimos acá atrás. H sobre 2, ¿sí? N igual 2, porque son dos intervalos. ¿Sí? Entonces, H era B menos A sobre N. H sobre 2 por F de A, en este caso, más dos veces F de A más H, más F de B. ¿Sí? Si son dos intervalos, entonces el área va a ser H B menos A sobre N. Entonces, si N es igual a 2, B es igual a 3 y A es igual a 0, entonces H va a ser 3 menos 0 sobre 2, o sea, 3 medios. 3 medios sobre 2 por F en 0 más 2 veces F A más H es 1,5, que es 3 medios. Esto es 3 medios. Más F evaluada en 3. Y esto es lo que nos había dado 45, que lo tengo que dividir, 45,073 dividido 2. 22,54. ¿Sí? Esto es lo que me da aproximando en dos intervalos. Y después lo que habíamos hecho con Brian, cuando ustedes ya habían entrado, es calcular la integral esta, porque tenemos la podemos calcular. ¿Por qué? Si usamos Barrow, me queda e a la x evaluada entre 0 y 3, y esto me queda e a la 3 menos e a la 0, y esto me daba 19. ¿Dónde lo anoté?
No, no, no. Vamos a calcularlo entonces. 10 a la 3 menos 1, que sea la 0, 19,086. A ver, ¿qué significa? Fíjense que la primera aproximación, que es 31,628, está re lejos de esto. La segunda aproximación, que es 22,54, está muchísimo, pero muchísimo más cerca del 19,086. Podría usar una nueva aproximación con más intervalos. ¿Sí? Cuando yo voy metiendo cada vez más intervalos, la aproximación va a ser cada vez mejor. ¿Sí? Es como cuando nosotros interpolamos polinomios por cada vez más puntos. Entonces me va a quedar algo mucho más parecido. ¿Se entiende lo que digo? Yo hablé solo, no sé si me siguieron o no. Como no me interrumpieron, supongo que sí. El ejemplo es este. ¿Sí? Acá, el f de x sea la x. Vamos con otro Sí. ejemplo. ¿Sí? Que sea relativamente sencillo de integrar. Si yo tengo fx que sea, vamos a ver un polinomio, ¿no? X al cuadrado menos 4. ¿Sí? Y vamos a usar que el valor de a sea menos 1 y que el valor de b, nos vamos a poner x cuadrado más 1. Así no me quedan números negativos. El valor de a igual menos 1 y el valor de b, vamos a hacer que sea 3. ¿Sí? Si yo hago la regla de trapecios simples, entonces el área es f de 3 más f de menos 1 sobre 2, la suma de estos dos. Esto me da la longitud del intervalo, perdón, esto me da la base media, por, en este caso, 3 menos menos 1. Esto me da 4, ¿no? Ahora, f evaluada en 3 me queda 10. F evaluada en menos 1 me queda 2 sobre 2 por 4 más 1 me queda 5. Lo cual me da 30. Eso es el área aproximada por trapecios simples. Si da trapecios compuestas, entonces el área dijimos que iba a ser h sobre 2 por... Bien, Profe, ¿por qué es ahí en 5? porque 5... No, 4, perdón. Gracias. Entonces me queda 24. Porque hice 4, hice este 4 más 1. Entonces, h va a ser 3 menos menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea, va a ser 2. Entonces, a más h va a ser menos 1 más 2, que es 1. Entonces, esto va a ser f en menos 1 más 2 veces f en 1 más f evaluada en 3. H dijimos que iba a ser 2. Me queda 2 sobre 2, me queda 1 por. Si quieren, escribimos 2 sobre 2
f evaluada en menos 1 me queda 2, más f evaluada en 1 me queda 2 por 2, más f evaluada en 3 me queda 10. Entonces esto me da 4, 6, 16, 16. Porque 2 sobre 2, esto me queda 1. Me da más chico, porque tengo menos área de más que estoy metiendo. ¿Sí? Ahora, si nosotros hacemos la integral de x al cuadrado más 1 entre menos 1 y 3, diferencial x, esto va a ser x al cubo sobre 3 más x evaluada entre menos 1 y 3. Lo cual me queda menos un medio menos 1. No, perdón, esto va restando. Me queda 27 medios más 3 menos un medio menos 1. ¿Sí? Cuando hago la cuenta de 27 medios más 3 más un medio más 1. Me queda 18. Entonces, ¿qué me va a pasar? Esto me aproxima por abajo. ¿Sí? Este me aproxima por arriba. Si yo lo parto en otro punto más, voy a tener en 3 intervalos. En esos 3 intervalos me va a aproximar mejor todavía. Ahora, en el apunte de cálculo numérico que yo les pasé, está explicado, está bien explicado, pero está muchísimo más teórico. ¿Sí? La regla de trapecios es la que se conoce como fórmula simple de Newton-Cotes. De hecho, separa en abiertos y cerrados, dependiendo de si incluye a los extremos como parte del trapecio o no. No le den bolilla. Y en la guía de ejercicios, ustedes lo que tienen es para aproximar esto. A ver, x al cuadrado menos 12, eso pueden integrar sin problemas porque me queda un polinomio y van a poder hacer la comparación, ¿sí? En regla de trapecio simple y regla de trapecio compuesta, ¿sí? Bueno, recordemos, regla de trapecio compuesta, vamos a usar 2 intervalos, ¿sí? ¿Podemos usar más intervalos? Sí, no es la idea ahora. El tema es este, en este de acá, en x al cuadrado sobre x más 2, calcular la integral real, o sea, la primitiva que me da eso, ya no es tan sencillo. Entonces, no se lo voy a dejar para que lo hagan. Sí hagan las dos cosas, la regla de trapecio simple y la regla de trapecio compuesta, ¿sí? Para poder hacer bien las cuentas y ir comparando. Bueno, y lo mismo me va a pasar con este de acá. En x al cubo más 1, 2x al cubo menos x al cuadrado. Estos son integrales que ustedes pueden calcular la primitiva exacta y pueden comparar. Pero en todos les va a dar error. De hecho, yo les voy a mostrar acá, me habla también del error en el apunte, ¿sí? Pero después hace todo un apartado acerca de lo que es el error y cómo se trabaja el error. Nosotros no lo vamos a hacer, no nos interesa. ¿Sí? Si ustedes igual si quieren pueden leer el apunte y después me preguntan. Es sencillo, es muy práctico. O sea, hay que sentarse y practicar. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, como Sí. les recordaba a Brian y a Cecilia que estaban antes, la semana que viene vamos a hacer clase de repaso general de todo y vemos si llegamos a hacer un modelo de examen. Eh, y después la otra semana es el parcial y la idea es ver si los llego a corregir ahí en el momento, ya leí las notas y Ok, eventualmente ya sabemos si tienen recuperatorio, si no lo recuperan. está bien. ¿Sí? Si tienen dudas, pregunten ahora y si no, nos vemos la semana que viene.
Por mi parte no. La mía tampoco. Brian. No. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, Hasta el miércoles. Chao, profe. chao. Chao, Adiós. profe. Chao. Chao.